Le damos la bienvenida a la Universidad Industrial de Santander a la profesora Virginia Zavala Cisneros. Es nuestra invitada en la Cátedra de Paz, Convivencia y Ciudadanía, Plurilingüismo e Interculturalidad. La profesora Virginia es doctora en Sociolingüística por la Universidad de Georgetown y profesora titular en la Pontificia Universidad Católica de Perú. Bienvenida a este espacio. Profesora, vamos a hacer un diálogo contigo, esperemos que sea ameno. La primera pregunta que queremos que nos contestes es sobre los principales intereses en tu investigación y los enfoques que han influido tu proceso como investigadora. Gracias, Iskra. Gracias por la invitación. Gracias también a la UIS. Estoy muy contenta de estar acá. Mi investigación tiene un enfoque postestructuralista, crítico, ¿no? Que echa mano de la teoría social, ¿no? Y tengo influencia del análisis del discurso, ¿no? De la etnografía a la hora de hacer trabajo empírico, uso análisis de discurso, también etnografía, ¿no? ¿Y qué tipo de cosas he hecho? Yo diría que he hecho cosas de la sociolingüística y la educación, sobre todo con relación a lenguas originarias y específicamente el quechua, en diferentes niveles de la educación básica, también a nivel de educación superior. Pero no solamente he hecho investigaciones en espacios educativos, sino también he hecho fuera de espacios educativos, por ejemplo, con relación al racismo, a procesos de racialización, también algunas cosas sobre género. ¿Qué piensas tú sobre el desarrollo actual en Latinoamérica de los estudios del lenguaje en uso? Bueno, yo creo que están creciendo, ¿no? Cada vez más. Yo me acuerdo que hace 22 años regresé de Estados Unidos a hacer el doctorado y no había mucha cosa. Claro, quizás también había como un desconocimiento de mi parte, pero yo creo que cada vez están potenciándose más. Igual yo creo que hay como perspectivas que van por su lado, ¿no? Y a pesar de que estudian prácticamente lo mismo, que son las prácticas lingüísticas, no se logran articular tan bien. Esa es mi impresión. Por ejemplo, los estudios de lenguas indígenas con perspectiva etnográfica, por ejemplo, en Argentina, en Chile hay mucho sobre eso, ¿no? El análisis de discurso, que tiene como una más larga trayectoria, ¿no? en Latinoamérica. Y luego también está todo este desarrollo del estudio de la literacidad, de la lectura y la escritura, ¿no? Con este congreso ALES, ¿no? Que está moviendo mucha gente. Entonces son como, yo me siento como en medio de esas tres cosas porque yo he hecho investigación en las tres, entonces siento como que a veces necesitarían articularse un poquito más, ¿no? Y precisamente estaba pensando ahorita en la glotopolítica, ¿no? En cómo es una movida latinoamericana, una perspectiva, ¿no? Que está yo creo que integrando, ¿no? Esas tres y más enfoques, ¿no? Desde una perspectiva crítica, ¿no? Que creo que es bien importante, ¿no? Hablando del enfoque glotopolítico, ¿cuál es tu percepción sobre los estudios críticos del lenguaje en relación también con la glotopolítica? Yo creo que los estudios críticos, la perspectiva crítica, ha entrado un poco tarde en la lingüística, ¿no? Ha demorado un poco, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la literatura o en las ciencias sociales donde llegó antes, ¿no? Y yo creo que esto se debe a una serie de cosas, ¿no? Se debe a un enfoque dominante, ¿no? De la lingüística, que es este enfoque que tiene como objeto de estudio la competencia o el sistema, la estructura, ¿no? Como una caja cerrada, disociada de los hablantes, de la voluntad de los sujetos, de la agencia de los hablantes, ¿no? Y por lo tanto disociada también de las relaciones de poder que siempre atraviesan los usos de los recursos lingüísticos, ¿no? Entonces yo creo que eso, digamos, ha demorado la perspectiva crítica, también un enfoque más positivista, digamos, ¿no? Una epistemología más positivista de los estudios del lenguaje que incluso caracterizaron a la sociolingüística inicial, ¿no? Entonces estamos hablando de una influencia, ¿no es cierto?, de estudiar el objeto de la lingüística como un sistema, ¿no es cierto? También estamos hablando de una influencia de una epistemología positivista, pero también es importante decir que la lingüística tiene orígenes coloniales, ¿no es cierto? Entonces, la Real Academia de la Lengua Española, por ejemplo, es una empresa colonial, entonces a veces esa matriz colonial influye, ¿no? Aunque no queramos, en las cosas que hacemos, ¿no? Y yo creo que todo esto que estoy diciendo también influye sobre maneras de hacer investigación, ¿no? Que a veces nos llevan a establecer dicotomías, binarismos innecesarios, ¿no? Un poco para tratar de ordenarnos, pero a veces eso no da cuenta de cómo funciona la realidad. Entonces, por ejemplo, hacemos dicotomías entre lengua y habla, sistema y uso, lengua materna, ¿no es cierto?, primera lengua, segunda lengua, ¿no?, lengua originaria, castellano, etcétera, ¿no? Y eso pues no da cuenta de la complejidad, ¿no? Hay un
autor que me gusta mucho que se llama Blomer, que dice que estamos en un momento en la sociolingüística donde tenemos que dar cuenta de esta complejidad, ¿no? Y a veces eso también desubica a mis estudiantes porque es como que están acostumbrados ¿no? a la seguridad, ¿no? A estudiar estas cosas sistemáticas, ¿no? Que no están influidas por la realidad social, ¿no? Entonces yo creo que es un desafío, ¿no? Y también otro desafío es contextualizar lo que hacemos, pero mucho, ¿no? Y acá quiero traer a colación a Stuart Hall, que habla del contextualismo radical, ¿no? A veces, por ejemplo, decimos, bueno, el multilingüismo es bueno en sí mismo, ¿no? O la EIB, la educación intercultural bilingüe, ¿no? Es buena en sí misma, ¿no? O escribir en lenguas indígenas también es algo que va a empoderar necesariamente o va a traer de facto justicia social. Y en realidad lo que tenemos que hacer es contextualizar eso y darnos cuenta cuáles son las condiciones, ¿no es cierto?, involucradas, cuál es el posicionamiento de los sujetos que están ahí, ¿no es cierto?, el posicionamiento diferenciado en la estructura social, cómo eso está atravesado por relaciones de poder, para luego darnos cuenta si empodera o no empodera, ¿no? Entonces, yo creo que esta perspectiva crítica es muy importante y hacia eso estamos yendo, ¿no? Y hay muchos desafíos para todos y todas, ¿no? Y que poco a poco los estudios críticos van agrietando de alguna forma estos espacios tan formales, ¿no? De los estudios del lenguaje. Exacto, ¿no? Yo creo que los estudios críticos del lenguaje están más cerca a las ciencias sociales que a la lingüística, ¿no? Y a la historia de la disciplina de la lingüística, ¿no? Y a veces yo lo veo con mis alumnos, se sienten como incómodos porque están más acostumbrados a un trabajo distinto, ¿no? Tiene otra lógica, ¿no? Quisiera que nos hablaras un poco sobre los conceptos de racialización e injusticia en la lingüística. Bueno, el término racialización da cuenta de un proceso, ¿no? Que es diferente a decir racismo, o raza o clasificación racial, ¿no? Y da cuenta de este asunto que tiene que ver con que la raza, el significado de la raza, ¿no? Es el resultado, ¿no? El significado que adquiere lo racial es el resultado contingente, ¿no? De las ideologías, ¿no? Entonces, las ideologías producen significados, van produciendo, ¿no? A lo largo del tiempo significados para lo racial, ¿no? Entonces eso va reinventando, ¿no? La raza, ¿no? Según los intereses que están en juego, ¿no? Entonces es importante lo del proceso porque a veces estamos acostumbrados a fijar como significados cuando en realidad los significados pues flotan, son contingentes, son situados, ¿no? Entonces yo pienso, por ejemplo, en el término lengua minoritaria. Lengua minoritaria da cuenta de algo como si existiera una lengua que fuera naturalmente minoritaria y en realidad yo creo que es mejor hablar de lengua minorizada porque da cuenta de un proceso de minorización por parte de grupos sociales que minorizan, ¿no? Esas lenguas y a sus hablantes, etcétera, ¿no? Pasa lo mismo con racialización, o sea, los elementos lingüísticos, los recursos lingüísticos pueden racializarse, ¿no? Pueden asociarse a grupos, ¿no? Particulares, hasta los espacios sociales pueden también racializarse, ¿no? Eso en relación a racialización y en relación a injusticia, me preguntabas sobre injusticia, ¿no? Me has preguntado no sobre justicia, sino injusticia. Se ha hablado últimamente de lenguaje y justicia social, de justicia lingüística o incluso justicia sociolingüística, ¿no? Y yo creo que la injusticia ocurre a partir del trabajo de las ideologías también, los mecanismos ideológicos que terminan construyendo la realidad de ciertas formas, ¿no? Y estas representaciones de la realidad que se construyen naturalizan, ¿no? Un estado de cosas, ¿no? Entonces cuando decimos, por ejemplo, esta persona, como habla así, es así, ¿no? Como dice Aiga, por ejemplo, es ignorante o es incapaz, etcétera, etcétera, se está naturalizando este vínculo cuando en realidad es una construcción social y cultural, no es una construcción ideológica, ¿no? Que obedece a relaciones de poder, a intereses particulares, ¿no? O cuando, por ejemplo, decimos, ay, la población indígena qué mal habla español, pero ¿por qué no ha aprendido español y ya están estos niños y niñas en 6º grado? ¡Qué barbaridad!, ¿no? En realidad, pues eso está invisibilizando. Exacto, si lo pensamos a la inversa, a ver, pongámonos pues a estudiar lenguas indígenas para que veamos lo difícil que es, ¿no? Entonces yo creo que esas representaciones de la realidad invisibilizan, silencian una serie de procesos, ¿no? Sociales que están ahí y que hay que mirar, ¿no? O por ejemplo cuando decimos, estos estudiantes no saben escribir, qué barbaridad, estas universidades de ahora que tenemos, ¿no? Los estudiantes, ¿de dónde vienen? Que no saben escribir, ¿no? O en el colegio o en la escuela, ¿no? No saben usar este lenguaje escolar. Bueno, no todas las familias socializan a los niños y niñas en un lenguaje propio de la escuela, que es un lenguaje que ha sido construido culturalmente, ¿no? Entonces,
yo diría que lo importante es visibilizar estas desventajas estructurales que también se vinculan con el lenguaje. El lenguaje también cumple un rol, ¿no?, en las desventajas estructurales. Entonces, si tú las invisibilizas, terminas naturalizando una serie de cosas que promueven la injusticia, ¿no?, porque las representaciones sobre una serie de aspectos del lenguaje tienen injerencia en las prácticas, ¿no?, en lo que hacemos en las escuelas, en la manera en que discriminamos, excluimos, ¿no? Tienen consecuencias en la materialidad, ¿no? Y pensando también un poco en los diferentes contextos latinoamericanos, ¿qué piensas tú de los procesos de politización de las lenguas indígenas, sobre todo en Perú, aunque pasa en otros países? Claro, yo creo que estamos hablando de un fenómeno más regional, ¿no? No solamente en Perú. Tampoco creo que se den los supercambios, porque es muy difícil, pero sí he visto yo en mis propias investigaciones que hay movimientos, digamos, ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, de activistas quechuas que están tratando de reconfigurar una serie de nociones en torno a lo quechua, a lo que es ser quechua, hablar el quechua, ¿no? Digamos, a oponerse a estas representaciones oficiales donde las lenguas se celebran, pero de manera cosmética, ¿no?, de manera despolitizada, ¿no? Entonces, hay movimientos de cantantes, de profesores, de escritores, ¿no? Se enseña quechua en otros espacios. Yo creo que es un momento en que nos damos cuenta que la legislación solamente, o estos discursos oficiales como muy funcionales, ¿no?, a nuestros tiempos, a un capitalismo cada vez más neoliberal, ya no da para más, ¿no? Entonces, la ciudadanía se da cuenta de esto y quiere hacerlo de otra manera y quiere también unir un poco el activismo por el lenguaje a cuestiones que tienen que ver con transformaciones socioeconómicas, ¿no? Porque si no cae en saco roto, ¿no? Es un poco la idea, ¿no? Entonces, yo creo que son procesos interesantes, ¿no? Y un poco pensando también que lo hacen desde los alejados del proceso de individualización, ¿no? O como un poco más colectivo, pensándolo desde espacios más comunitarios, qué sé yo, pues no sé si así sucede. Exacto, sí, también sucede en Perú, ¿no? Y cada vez van articulándose más entre ellos, ¿no? Van conociéndose más y cada vez va tomando más forma, más fuerza, ¿no? Y la propia ciudadanía se da cuenta, ¿no?, que gracias a estas movidas ciudadanas cambian también las representaciones en torno a las lenguas originarias, ¿no? Y en torno a sus hablantes también, ¿no? Y a pesar de eso sabemos que hay muchos desafíos. Entonces, la última pregunta sería, ¿cuáles son estos desafíos que hay que atravesar para pensar la educación intercultural? La educación intercultural en nuestros países, En nuestros ¿no? países. Una primera cosa que yo diría sobre la educación intercultural es que tiene que ser para todos, ¿no? Lo que yo veo es que siempre se asocia a la educación intercultural bilingüe para poblaciones indígenas y además para poblaciones indígenas de zonas alejadas de la ciudad, qué sé yo. Entonces termina siendo solamente una educación hacia una vía, hacia un lado, y termina adquiriendo una connotación remedial y compensatoria que no le hace bien a nadie, ¿no? A estas poblaciones no les hace bien tampoco, ¿no?, porque se dan cuenta de esta ideología, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ser para todos y todas. Además, creo que tiene que ser una educación antirracista, tiene que ser una educación que trate de promover la justicia social. Y yo creo que cuando hablamos de educación intercultural a veces la noción de justicia, la noción de racismo no aparece como parte de la conceptualización de educación intercultural, ¿no? Entonces, yo creo que es importante como repolitizar, ¿no?, la educación intercultural. A veces yo siento, por ejemplo, que en los últimos tiempos estos cursos de ciudadanía y cívica, ¿no?, de la escuela, ¿no?, se centra mucho en el individuo, en sus problemáticas, se trabaja mucho la autoestima, el coaching, ¿no es cierto? Bueno, la salud mental, que está súper bien porque es importantísimo, ¿no? Pero si solamente es eso, se está dejando de ver, ¿no?, otras cosas que tienen que ver con los procesos sociales, culturales y las relaciones de poder que siempre están implicadas en esto, ¿no? Entonces, me parece que hay mucho por repensar, ¿no?, y mucho por contrarrestar, porque en estos momentos más bien la tendencia es otra, ¿no? Agradecemos la presencia de la doctora Virginia Zavala Cisneros en la UIS. Esperamos que nos visites otra vez y muchas gracias. Gracias, Iskra. Gracias por la invitación y, bueno, gracias.